El doctor Fernando Soto, abogado penalista y asesor parlamentario del Senado de la Nación. Fernando, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto hablar con usted. Bueno, Fernando, veía un posteo suyo, que fue lo que me interesó y me pareció que era importante poner en atención de esta audiencia. Dice usted, no veo chance alguna de que la Corte declare inconstitucional la reforma laboral, establece normas modernas y acordes a la legislación internacional. ¿Nos podría desplegar esta apreciación suya? Sí, porque la Corte interviene cuando debe hacer un control de constitucionalidad sobre derechos y garantías previstos en la Constitución o acuerdos internacionales incorporados a la Constitución. Y la reforma de la ley, el proyecto que se va a aprobar seguramente ya mañana, no lesiona los derechos y garantías de los trabajadores. Es mentira lo que dicen cuando dicen, por ejemplo, que el horario de trabajo va a ser 12 horas. No, al contrario, se le da al trabajador la posibilidad de que acumule en un banco de horas, así, por ejemplo, algún día puede trabajar menos horas. Es común que algunos empleados quieran decir, bueno, mire, el viernes me voy antes, pero trabajo más el martes, el miércoles, compenso las horas. Bueno, eso está prohibido en la ley de trabajo actual. Y está expresamente permitido en el proyecto, pero no es que va a trabajar más horas. Las horas de trabajo son las mismas en la semana, no se le acumulan más horas. Y así con un montón de derechos que se modifican, pero no se les quitan. Y a su vez, en los cambios, como la cobertura de las enfermedades accidentes, es como se soluciona en el mundo. Mm. Nuestra ley laboral tiene más de 60 años y nunca la modificaron. Y el mundo ha cambiado. Ahora hay un trabajo en delivery, hay trabajo en home office, hay un cambio enorme en las condiciones de trabajo que no están contempladas en la Mm. ley de trabajo. Que esto sí, el proyecto sí las contempla. Ujú, ujú. Entonces, cuando digo no lo va a declarar constitucional, es porque yo no veo ninguna afectación a un derecho o garantía previsto en la Mm. Constitución y en los convenios internacionales. Entonces, no es que no se pueda cambiar una ley. Sí, mire, se cambian las leyes. Se va a cambiar el régimen penal juvenil, se cambió antes, se creó el Consejo de la Magistratura, se modificó, en fin, permanentemente se va modificando la legislación del país y no quiere decir que cada cambio sea entonces una pérdida de derecho y garantía. No, es una modificación que no le quita derechos y garantías. Bien, en la cuenta de Impuestos y Equidad en la mañana del día de hoy dicen, se crea la nueva, se crea la figura de prestador independiente, la cual dice, seguirán siendo independientes no empleados, aquellos prestadores de servicios como Uber, Rappi, Pedido Ya, etcétera. Tendrán seguro obligatorio contra accidente, podrán trabajar en varias apps y elegir horarios libremente, accederán a capacitaciones gratuitas, conservarán el 100% de las propinas, que me parece que era un tema que estaba en discusión últimamente. No tendrán Ujú. sueldo fijo, indemnización y vacaciones pagas y deberán realizar sus propios aportes precisamente por el trato como trabajador independiente. Esto es central, ¿no? Porque esta bruta deformación que es esto que se llama justicia laboral en la Argentina suele transformar en empleado a un prestador de servicios. Claro, estas son las modalidades que antes no estaban hace 60 años en la Argentina, cambió completamente. Y la realidad de lo que pasa, Jacobo, es que esas personas no tienen ningún derecho, están negro, entonces es nada. Y oficialmente es la mitad de los trabajadores están sin ningún tipo de cobertura, están en negro. Entonces, cuando estamos discutiendo estos derechos, hay que pensar que la mitad no tiene nada, no tiene ningún tipo de derecho de nada. Y a su vez, en la mayoría de los rubros, con las empresas, los gerentes cuando hacen consultas respecto a si es el primer trabajo formal, en gente grande, no en gente jovencita, sino gente de 30 para adelante, que en el mercado laboral ya es bastante, Mm. cuando le dicen, "Mire, a ver, ¿quién es el que tiene el primer trabajo formal?", el 80% levanta la mano y dice, es mi primer trabajo formal. O sea que en muchos rubros es mucho mayor que el 50% el trabajo en negro. Entonces, en este caso, como los repartidores, estaban fuera del sistema. Y Mm. decir, es como pasa en la ley penal juvenil, antes se lo metía preso o nada. Nosotros hacemos alternativas ahora. Con la ley laboral lo mismo. O los que trabajan en Rappi son relación de dependencia o nada. No, mira, no es relación de dependencia. Porque trabajan algunos días, otros días no. Pero nada, no. Tiene que tener derechos. Bueno, esto no es inconstitucional. Esto es todo lo contrario. Es regularle derecho a quien no lo tenía. Sí, 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 claro, obviamente. Bueno,
Mañana se juega, digamos, la definitiva, ¿no? No da la impresión que pueda haber algún tipo de problemas para que la votación en el Senado salga cerrando ya este capítulo y se pueda promulgar la ley. No, pero son muy ladinos los del... no, claro, recordemos lo que hicieron cuando fue tratada en diputados. Hicieron una moción para presentar algo como para ver si el quórum se mantenía. Entonces, si no venían rápido, los que estaban en los pasillos iban a plantear que debía caerse la ley. Después, como no podían evitar que se sancione, arrancaron los cables de los taquígrafos y de los micrófonos y de los que eran el diputado hipoacúsico y no podía escuchar. O sea que no están en el rango de la esfera de la ley, hacen cualquier cosa. Entonces, con alguien ladino así, uno tiene que estar preparado. O sea, políticamente no tienen argumentos, ni los votos, ni razones para impedir que se sancione la ley. Pero bueno, son bravos, ¿no? Sí, Son delincuentes, en muchos casos son delincuentes. Cuando digo son delincuentes es cortar y arrancar los cables es un delito. bueno, la señora en cuestión, que es la diputada Cariñano, que me encantaría que prospere la propuesta de Waldo Wolf, entre otros, para que se la expulse. Porque a ver, echaron a un señor que era diputado por sobar una teta, digamos. Sí. Me parece que esto es mucho más grave que eso. En todo caso, Claro. tenía todo el derecho del mundo, se olvidó de apagar la cámara. Me parece, no, digo, como para poner las cosas en perspectiva, realmente de qué es Claro. cada uno. Así que, Totalmente. bueno, en ese punto, creo yo que estaría bueno que ocurra, porque además la señora Cariñano, la verdad, todavía tendría que dar explicaciones cuando fue la directora de Migraciones del nefasto gobierno de Alberto Fernández, por aquel tema de control de COVID que había en Ezeiza, sobre el cual recuerdo que existió en su momento una denuncia penal y que, como tantas otras denuncias penales en Argentina, quedó perdida en el tiempo, porque ahí Sí. habían montado, como siempre hacen, frente a una necesidad te arman un curro. Bueno, habían montado un curro interesante con los controles de COVID en Ezeiza, y la responsable era la señora Cariñano. Pero bueno, Sí, el mismo gobierno que nos tenía todos encerrados en nuestras casas, no podíamos despedir a los familiares que agonizaban y morían, y festejaban el cumpleaños con los invitados que podían circular libremente y con un champán que pagábamos todo. Eso mismo, y que además quedó en nada, ¿no? Por absolutamente, supuesto. La absolutamente. hipocresía es completa. ¿Sí? Completa, completa. Fernando, como siempre, un gusto. Gracias, que tenga una buena jornada. Muy Gracias a amable. usted. Bien. Igualmente. Este era el doctor Fernando Soto, actualmente asesor de la senadora Bullrich. ¿Tenés